Buen día, mi nombre es Alondra Yatsiri Casiano Palomares, del Centro Regional de Educación Normal en la Licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje de la Química en Educación Secundaria, del Grupo 102 en primer semestre. En este video voy a hablarles sobre la historia de la química, tocando el tema 2 de la tabla interactiva, que es Desarrollo de la Química en México. Les hablaré a profundidad sobre los hechos históricos que han tenido los mexicanos sobresalientes en la lectura de apuntes de historia de la química industrial en México. Comenzaré a hablarles sobre que la química industrial en México desciende de las actividades mineras de la época de la colonia durante la Segunda Guerra Mundial, hablando más a profundidad sobre las historias de hombres y mujeres mexicanos. Desde la época de la colonia, la explotación del oro y especialmente la plata fue una de las actividades más importantes para la economía de la Nueva y de la Vieja España. Empezando en 1972, el Real Seminario propició la investigación y el desarrollo de procesos industriales y en donde los grandes científicos e investigadores como Fausto de Ulloa y Andrés Manuel del Río formaron numerosas generaciones de profesionistas. Fue allí donde también se constituyeron los primeros laboratorios de química analítica, cualitativa y cuantitativa, apoyo esencial en la investigación. La Guerra de Independencia y la sucesión de conflictos externos e internos paralizó tal auge durante décadas y fue hasta el último tercio del siglo XIX cuando el desarrollo industrial químico se reanudó. Aparecen así las primeras fábricas de cemento, jabón y acabado de telas en México y Puebla. Monterrey inicia en esta época su inagotable desarrollo de estas industrias, empezando con la cervecería, de la que se derivarían prontamente los primeros adelantos nacionales en fabricación de vidrio y cartón, pronto complementadas con el primer alto horno de fundidora de hierro y acero de Monterrey, así como el primer convertidor Bessemer para producción de acero en América Latina. En la visión de industria química, los procesos usados para fabricar álcalis, explosivos y especialmente colorantes sintéticos, la vasta cantidad de productos se estudian y aplican como recetas de cocina. Maestros artesanales cual chefs guardan celosamente sus recetas, sus diseños y sus métodos, de modo que el quehacer de esta industria es en ese entonces mucho más arte que ciencia. Pocos años más tarde, en el Tecnológico de Massachusetts, los profesores Walker Lewis y McAdams le dan forma al concepto de operaciones unitarias que permite unificar tan diversas operaciones y procesos. Es válido decir que el progreso de la química industrial no habría podido continuar sin esta visión unificadora y generalizadora que le da la ingeniería química. Después de varios años de esfuerzos sin mengua ni tregua, don Juan Salvador Agraz presenta al presidente Madero en 1913 una solicitud de apoyo a su proyecto para crear una escuela nacional con vocación de la química. La benevolencia con que fue vista esa petición no fue suficiente, especialmente por los fragores de la Revolución, así que fue hasta 1916, después de peregrinar por oficinas de varios funcionarios que se sucedían de manera vertiginosa, que el maestro Agraz obtiene el apoyo necesario del gobierno de Venustiano Carranza y se inaugura el 23 de septiembre la Escuela Nacional de Química Industrial. Ahí iniciaron programas de las carreras de químico industrial y peritos y prácticos industriales, que incluían talleres de industrias específicas como teñido y estampado textil, curtiduría, aceites esenciales, hules, resinas, azúcar y alimentos, entre otros. Al fin,
la química tomaba carta de nacionalidad. Fue en 1927 cuando se incorpora a la escuela Estanislao Ramírez, ingeniero mecánico de formación. Se había graduado en Inglaterra y adquirió experiencia en Alemania y los Estados Unidos americanos, donde se expuso a la joven disciplina de la ingeniería química y con entusiasmo la trajo a México, y empezó a impartir las clases que fomentaron el carácter industrial. La escuela, que para ese entonces ya había cambiado varias veces de nombre hasta el de Escuela Nacional de Ciencias Químicas, albergó de esta manera, y en el transcurso de unos pocos años más, las carreras de química industrial, ingeniería química, química farmacobiológica y química metalúrgica. En el curso de pocos años se formaron primero y luego se integran al personal docente, preclaros maestros y grandes practicantes de la profesión como Alberto Urbina, Antonio Guerrero Torres, Jorge Noé Martínez, Pascual Larraza, Alfonso Graf y varios más, quienes le dan el enorme auge a la escuela a lo largo de varias décadas. Las primeras fábricas de cemento, hierro y acero, cerveza, jabón y azúcar que ya existen al inicio del siglo XX, se incorporan las primeras refinerías petroleras en manos de las grandes firmas mundiales a mediados de los años 20. Entre 1920 y 1940 proliferan diversas industrias de proceso ocupadas de la fabricación de jabón, papel, resinas artificiales derivadas de la brea y usadas como primeros aprestos textiles y para papel. Los esfuerzos de Colgate, Palmolive, La Luz, La Corona y algo después Química Michoacana datan de esa época. Ya iniciados los 40, se instala una fábrica experimental de fibra artificial que años después sería la semilla de Celanese Mexicana, por mucho tiempo la empresa química más grande del país. También data de ese entonces la primera unidad de producción de plásticos, como películas de nitrocelulosa producidas por solución y vaciado, y precursora del gran auge de los plásticos 15 años más tarde. Aunque la industria petroquímica no aparecería sino hasta 20 años después, la necesidad de operar las refinerías que estaban en deplorables condiciones a la salida de los técnicos extranjeros, amén de la necesidad de producir ingredientes que se importaban desde siempre, pero que el boicot impuesto a México en los primeros años cerró su disponibilidad, obligó a los jóvenes egresados de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas a hacer un inaudito esfuerzo por dominar, proyectar e improvisar. La química inorgánica tiene una gran virtud cuando se le compara con la orgánica. A pesar de la gran variedad de átomos que pueden intervenir, agradecemos a las propiedades cuánticas del átomo la definitud de los resultados. En el poblado de Viesca, Coahuila, otra salmuera desagradable se aprovecha para producir sulfato de sodio, el cual se absorbía ávidamente en la naciente industria de los detergentes sintéticos. La planta, sulfato de Viesca, fue una de las primeras diseñadas y totalmente construidas en el país, con lo que dio lugar al nacimiento de Bufete Industrial, la primera firma de ingeniería de proceso que hubo en México. Por último, es apropiado mencionar la industria del cloro y sosa cáustica. La industria petroquímica nacional nace en 1956 cuando Pemex inicia la producción de azufre, subproducto del tratamiento de gas amargo. Ahí se forjaron ingenieros químicos, químicos industriales y petroleros que bien habrían de servir a la química industrial pocos años más tarde. A fines de 1958 se promulga una nueva ley que reforma el artículo 27 constitucional y crea un campo petroquímico de acceso restringido a inversionistas extranjeros. Así,
Celanese Mexicana inicia sus operaciones en 1947 con la producción de rayón viscosa y algún tiempo después acetato de celulosa. Pero al fin, la moderna industria petroquímica de México ha logrado enfrentar este reto, igual que el de la apertura comercial y el de las crisis recurrentes. Con la mezcla de empresas extranjeras solas o asociadas, de grandes grupos mexicanos en el sector, como Alpec, CITSA o GIRSA, la industria petroquímica mexicana al terminar el siglo es ya mayor de edad. Las industrias ancestrales, que pueden denominarse orgánicas, existen en México desde principios del siglo XX, en cuyos albores ya encontramos varias fábricas de extracción y refinación de aceites vegetales, procesado de grasas animales y jabón. Al finalizar la Guerra Civil Española, México acoge a un contingente muy significativo de grandes científicos y humanistas republicanos, entre los que se encuentran los doctores Erdős, Krumheller y Francisco Giral. Este último se asienta en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas y pronto inicia sus tareas de investigación y docencias que lo ocuparían durante casi 50 años, y que formó a numerosos químicos, tanto investigadores como practicantes de la química industrial. Casi simultáneamente llegan a México otros preclaros investigadores, como Marker, Gerasi, Rosenbrantz, Lehmann, Zumwalt y Zaffaroni, quienes sintetizan y desarrollan los esteroides a partir de diosgenina, la cual existe en concentraciones elevadas en las plantas nativas conocidas como cabeza de negro y barbasco. Estas fuentes naturales se convierten pronto en un recurso de gran valor que distingue a México del resto del mundo. Los investigadores mencionados desarrollan el complejo proceso que parte de diosgenina y llega a progesterona y otros esteroides, y pronto constituyen Sintex, que por muchos años ostenta el primer lugar mundial en la producción de estas sustancias de gran importancia farmacológica. El gobierno mexicano decidió imponer controles rigurosos a la salida de barbasco del país, tratando de evitar que otros países pudieran reproducir el indudable éxito de este sector. Y por algo más de 20 años, México mantuvo una posición casi monopólica de esteroides como progesterona, estradiol, testosterona y cortisona sintética. Esta indudable ventaja natural se viene abajo en 1974, cuando el gobierno mexicano decide elevar en más de 10 veces el precio de garantía del barbasco, con lo que muchas empresas de todo el mundo prefieren buscar finalmente con éxito fuentes alternas de esteroides, y con ello la posición privilegiada de la industria mexicana se vino abajo en el curso de escasos 3 años. En 1950, dos empresas, Pirina y Salicilatos de México, establecen sendas plantas para la fabricación de ácido salicílico y aspirina. Las inquietudes de varios químicos formados bajo el paraguas de Sintex y el Instituto de Química fomentan una década después la producción de antibióticos penicilánicos semisintéticos como la ampicilina, dicloxacilina y otros. En 1980, la producción de rifapicina y gliceofulvina en la Ciudad de México. No podemos pasar por alto el papel de las firmas de ingeniería en el desarrollo de la química industrial del siglo XX. Para nuestros fines, esta faceta arranca en 1949 con la formación de Bufete Industrial, cuya primera tarea es el diseño y construcción de la planta de sulfato de Viesca. Son las firmas de ingeniería las que han pagado el mayor precio, como lo atestiguan las tribulacionales actuales de la que fue la primera y la más experimentada. Gracias por su atención
y espero que tengan una mejor idea hacia los hombres y mujeres mexicanos con estas historias de la química industrial en México.